Fue muy bueno y cualquier jugador se lanza cualquier posición. Gracias a todos. Se marcha Francisco, la verdad es que encantador y amable. Se agradece mucho que los entrenadores, los primeros entrenadores puedan atender esto. La verdad es que respirando ilusión por los cuatro costados, demostrando que esto es un día especial y un día que quiere disfrutar. Luego puede acabar perdiendo el partido, claro que sí, pero yo creo que tiene que apuntar con toda la visión que puede, muy bien la respuesta futbolística. Si defiende porque defiende, lanza un suicidio de jugarle de cuarto como jugar contra los equipos de alto nivel. Siempre el resultado final hará que las críticas vayan hacia un lado o hacia el otro. A mí me parece perfecto, lo dice, tendremos que defender donde nos dejen ellos probablemente, pero lo que sí es que podremos ir a apretar donde nos dejen nosotros. Al final la injusticia de muchos juicios, un tanto ventacistas, siempre a posteriori sale bien perfecto, si no sale bien la culpa en este caso. No, sin ir más lejos, la apuesta por Francisco, que tengo entendido que tiene que ver del paciente de las medidas, pues eso se apuesta que si sale bien todo el mundo dirá, oh, que viene tal y eso, y si sale mal, pues bueno. Valiente, hay que ser valiente. Está claro que hay que arriesgar. Antes les prometía a Suso, enseguida vamos a hablar del jugador de la Almería, pero María Gracia también pide paso. Estamos con el presidente de la Almería, con Alfonso García. Muy buenas tardes. Escuchar a su entrenador, a Francisco, una apuesta valiente. Hoy es un día especial recibiendo al Barça y es un entrenador que el mejor equipo del mundo. Bueno, yo creo que hay dos para no se puede decir porque es un equipo que ya es mejor, pero sí que es verdad que es de los que mejor fútbol practica y de los que mejor un equipo que es muy bien, año a año, bueno, vamos a decir que es el mejor, pero sí es mejor. ¿Qué le parece el titular de su equipo? Bueno, nosotros tenemos la plantilla corta y al tiempo dispone de 21, yo creo que dispone es difícil, una plantilla con 21, realmente dispone de los tres descartes que no van a decir que la televisión no hay ningún equipo que tenga la plantilla negativa. Vamos a la plantilla del Fútbol Club Barcelona, el titular, Neymar y Xavi en el banquillo, pero hay 11 millones de veces. El Barcelona tiene que tener una plantilla para visitar y tener opciones. Mucho miedo. No, miedo, mucho respeto. La verdad que estamos compitiendo con respeto. Un partido que Tres empates, tres derrotas, ¿cuántas ganas hay de conseguir la primera victoria? yo creo que ahora mismo el fútbol profesional es el único equipo que no. Sí, yo creo que de la Muchísimas gracias, presidente. Hablamos después del encuentro. Gracias. También ya lo hemos escuchado prácticamente llenos de los Juegos del Mediterráneo para este partido entre la Almería y el Barça. Y Alfonso García ha grabado aquel 0-8 del Barça en Mestral. Un resultado tremendamente doloroso para el Almería. Perdíamos Suso, jugador clave del equipo de Francisco, talento, como decíamos, pulido en el fútbol inglés, pero que explota en nuestra liga. A los 15 años llamaba la atención en el Cádiz. Le querían más y más y alguna más. La Almería fue el primero que me quiso firmar. Aunque él siempre lo tuvo muy claro. Siempre he hecho el Madrid, nunca va a cambiar. Lo que pasa es que aparece Madrid, le convenció y se le llevó al Liverpool y luego el técnico se marchó a la 23 de septiembre, nada más y nada menos que Argentina. Suso, este gaditano zurdo, fenomenal jugador para partido, para jugar toda la segunda parte con uno menos. Y le levantó para ese balón atrás a Suso. Vaya Suso, qué fútbol tiene en la cabeza y en los pies Suso. Sensacional lo de Suso. Y ya no me fue es Jesús Joaquín Fernández, Suso, y al final, el Almería se ha salido con la suya. Ahí está ya Suso, sangre fría dentro del área, aguantando con la zurdita, Suso. ¡Qué parada! Potentísimo este futbolista. Ha llegado al club andaluz para crecer y continuar con su formación.
Ya la quinta jornada. Parece claro que la permanencia se está cayendo de la liga. A ver quién meta y Suso puede intentar el disparo de pega Suso. Y pita penalti. Hasta la gran penal para Suso. De momento, buenas sensaciones y una victoria. Lleva el balón. Consigue esta la banda derecha, Suso, uno de los ambas cosas que rescatar de la media, muy importante. Trascendencia en los medios, menos conocido que el fútbol de Barcelona, del que conocemos sus entresijos, y es lo que mucha culpa la tienen los dos jugadores. Suso es un jugador que empezaron jugando en su tierra natural, tiene capacidad de desequilibrio, como también porque su nota es fuerte de disparo, donde pega frutas y creo que había un detalle que vamos a rescatar enseguida, que vemos ya imágenes de la zona de banquillo. Esto es lo que queríamos ver. siempre intenta armar pierna buena, que está a la izquierda, y tiene las dos opciones. Es la marca para salir hacia el centro para armar su pierna y disparar. O incluso pegar, ¿no? Y la otra banda pasa más desapercibido que también es un pedazo futbolista. Muchísimos equipos y que no juegan también que tienen mucha versatilidad. Y Soriano que efectivamente busca en muchas ocasiones un espacio largo para que pueda prolongar Soriano en beneficio bien de Rodri, bien de Suso, y se metió en medio y tiene muchísima capacidad, como digo, en ese medio importante, muchos organizados y que les gusta jugar el balón, les gusta jugar como directo. Y lo peor, el aspecto defensivo, individualmente están dando muchísimas facilidades, están cometiendo muchos errores individuales, fíjate, defensa de tres en ese sentido, Villarreal llega con 4 efectivos y acaba haciendo el gol, la estrategia de meter muchos goles y ahí es donde realmente tiene que mejorar el equipo. Ofensivamente está bien, pero defensivamente debe mejorar. Decía Francisco, nos hacen muchos goles, sí, es importante, pero demuestra la estadística, pero no por falta de intensidad, no por falta de actitud, porque Roberto creo que te he comentado un pequeño detalle que puede tener su relevancia. Pues sí, yo he comentado sobre todo aquí parte también de la prensa que pensar que es más largo de lo que suele ser habitual. Será algo posible, solo tenemos bastante cortito, no, creo que hoy está un poquito más largo, así que el juego debería ser un poquito más lento. Se volvió una contratación, Quería estar ahí. Tiene su primera victoria de la competición enfrente a todo un cojo de ese líder, eso del Atlético de Madrid, compartiendo esa primera posición. Barça y el Atlético de Madrid, victorias consecutivas en una red de muchas emociones, muchas ilusiones. Buen partido, no se vayan, volvemos enseguida. Hasta ahora. Pero tenemos el mejor derbi del mundo. Atlético de Madrid. El Suso. Esta semana.
no tiene fronteras. El lunes 30, a las 11:10 de la noche, un lugar llamado Mundo, en Canal Sur. ¿Caes en la cuenta? Te vas a la deriva en un mar, sin duda. Voy a llegar aquí a agarrarte. Cuando creías que podrías salvarles a todos. Los martes a las 9:30 de la noche, The Newsroom, segunda temporada, en Canal Sur. No. Sí. En Gedesco ofrecemos liquidez a todas las empresas. Por eso buscamos empresas que quieran un sí para su negocio. Un sí a seguir creciendo. Un sí a todos sus proyectos. Gedesco descuento de pagarés. Tu respaldo financiero. Cada vez somos más los que celebramos un córner. Los que nos abrazamos con cualquiera por cualquier gol. Y los que perdemos la cabeza por... WilliamHill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Somos FIFA 14 y eSports Naked. Ya a la venta en Xbox 360. ¿Lo has oído? ¿Oído el qué? Esto. Lo que siempre te ha gustado de Bet365, ahora lo puedes tener en tu móvil. ¡Wow! Bet365.es. Apuesta en este partido de fútbol en directo. Ahora. En Toyota, un día buscamos en internet conductor serio y nos apareció este hombre, Pedro Barón. Así que contactamos con Pedro para que probase un Toyota híbrido. Porque si somos más de 5 millones de conductores felices, él también puede ser. Y este fue el resultado. Bravo, Pedro. Descubre esta historia completa en conductorfeliz.com. Nueva gama híbrida de Toyota desde 15.900 euros. Hibridízate. ¿A qué esperas? Normal. Ganó este casado, bueno. Y ahora están jugando Luna y Diego. Seguimos en Almería, el estadio de los Juegos del Mediterráneo, ya está allí el rectángulo de juego. Almería y Barcelona, los equipos del tercero clasificado del primero de 3 puntos buscando su primer triunfo. Y el Barça va a líder con el Atlético de Madrid, que se refiere a puntos, son 6 partidos, 6 victorias, máximo puntos posibles. Busca la séptima, que sería la historia del fútbol. Barcelona fichaba en su pestaña el 22, la grada con un ambiente, su estado casi garantizado y proporcionado. Presidente del conjunto almeriense, un factor que de nuevo destacado. Es el peor factor climatológico, modesta y histórico más de las nacionalistas. Llegado seguimos viendo de banderines. Creo que este
esa combinación Nelson a la derecha, Berza Marcos tiene un medio campo adicional abierto a la derecha, a la izquierda Suso, supongo que será Macarena, Soriano con enganche, un detrás de Rodri, Zagámez el valenciano que va a dirigir el partido está Miguel, capitán del conjunto del Barça, donde Martino sigue cumpliendo con lo que ya había anunciado desde que llegó al fútbol español. Hay modificaciones en la portería donde sigue Juárez inconmensurable y que marca central y sale Adriano al derecho izquierdo respectivamente, medio campo de Iniesta, Sergio Ortegas, Pedro, Leo Messi y Alexis Sánchez. Decíamos Xavi, Neymar, hoy comillas por fiel a estas rotaciones para intentar que el equipo llegue en las mejores condiciones a un tercio final del campeonato, que se decide los ciclos. Pero hoy esta entrada de la atención esté focalizada en un jugador de Barça que ha tenido pocas oportunidades estos últimos años para demostrarse un jugador valioso. Guarda un minuto de silencio, recuerda a Antonio Cintas, padre del entrenador de la primera vez, Carlos Cintas. Estadio Juegos del Mediterráneo, este choque de la séptima jornada de competición. Al ser en Almería el equipo que se encargue de poner la pelota en juego cuando Zagámez el valenciano busque el choque. Barça que, lo decíamos, busca ese 7 de 7 que también tiene parte de su cabeza, de su mente puesta. Tuvo compromiso de Liga de Campeones, pero eso será el martes en tierras escocesas ante el Celtic de Glasgow. El balón lo tiene la Almería, el balón que ya está vivo, el balón que rueda, lo juega Hernán Pellerano. Pellerano dejando para Esteban. Esteban que ya ve como se aproxima Leo Messi, se decide a jugar el largo, buscando las prolongaciones de Fernando Soriano y disputando con Sergio Busquets. Soriano logra jugar con Berza. Viene a la derecha, Suso mira hacia la portería, estuvo dubitativo ahí en medio centro, al final juega con el zurdo, con Suso que mete un balón peligroso, mete los puños también. Con Valdés para alejar esa pelota del área. Ahí el cuerpo a cuerpo que acaba finalmente con Alexis Sánchez por el suelo futbolista chileno. Que se habla pequeños detalles de los que comentamos en la previa, ¿no? Ramones buscando a Soriano para bien aguantar el balón y dar tiempo a nuestros compañeros de posiciones más retratadas o bien para peinar o prolongar y que de hecho estos resultados y así son cuatro tierras cambiadas busca el centro con esa rosca hacia adentro. En el caso de que pueda abrirse un poco más todavía, pues realmente busca la portería. Saludamos de nuevo a Roberto Rodríguez, tal y como apuntaba anteriormente el presidente de la Almería. El ambiente estaba casi garantizado, bueno, ahora ya casi lo podemos retirar. Efectivamente, y buena entrada que tiene el estadio de los Juegos del Mediterráneo, puede despistar a la gente que veamos casi azul en los fondos, pero esta pista tiene un tartán y hay unas gradas sujetorias que acercan al público mucho más, pues prácticamente esa capacidad. El 8 del Barça se apoya en Adriano, metía la pierna Suso, miradita de Adriano hacia Suso porque rasgó tobillo, patina una Gerard Piqué, no llega Alexis, el balón cabeceado. Los defensores de la Almería había metido en la pista Ángel Trujillo. Puede recuperar el Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, error importante lo de Piqué porque le entrega el esférico a Soriano. Soriano que se quedó tan paralizado, el Almería no se esperaban un error de tanto bulto. Ahora se suma al ataque Cristian. Dentro de Cristian desvía Bartra, falla Adriano. Parece que de repente creo que está un poco habitual ver ese tipo de errores en el fútbol de Barcelona. Ahora se han unido casi tres concatenados y esto ha terminado con un balón que salió por la banda desde donde va a jugar Nelson. Suso. Las opciones eran muy limitadas. Es Adriano quien metió la pierna. Va a jugar Nelson. 20 minutos de partido.
tierras andaluzas, en tierras almerienses. 0-0 en el marcador. Vuelve Soriano a Nelson. Balón de Nelson, iba con fuerza. Y quien respondió sacando la pelota del área, pero Almería insiste. Bartra. Cabezazo al que responde también con otro testazo de Trujillo. Mucho juego aéreo, el balón que va volando de un lado a otro, pero en zona de peligro para el Barça, en zona aprovechable por los hombres de arriba de la Almería. Sergio Busquets, objeto de falta, estaba por Fernando Soriano también por la grada. Toa Izagame. Tienes la fuerza, sacando el balón ahí, rodeado de rivales en tu propia. Tremenda. Lo cierto es que cuesta encontrar en algunos de esos momentos de tremenda frialdad algún error. También de éxitos tremendos de Sergio Busquets, y eso porque la llevaba a ser y es ahora mismo pilar del Barça, pilar de la selección española. O Adriano con Iniesta, toque de Iniesta para irse de Berza, pero Berza recupera el espacio. Cesc Fábregas, Adriano, llega Piqué, que marcando en paralelo para Bartra, de nuevo Piqué. William Mancherano, lesionado, problema muscular, Gorriano también todavía en fase de recuperación, y Carles Puyol aún no está disponible para Gerardo Tata Martino, aunque esta semana conocíamos que el proceso sigue su curso, pero no tiene precipitaciones. El Barça no tiene precipitaciones. Martino, Leo Messi, que estaba intentando encarar a Alex Vidal, porque Alves, Iniesta. Andrés Iniesta busca de nuevo a Lionel Messi. Messi que cuando recibe se sube los decibelios en el graderío del estadio. La pelota que cae dentro del área y se produce el cabezazo de Cristian. El Barça que empieza a poner cerco sobre el área de la situación de Barça de Alexis. Saca el disparo, perdón, fue Pedro. La acción que continúa con un Barça insistente, que ha metido Escala tras el pelotazo durísimo de Andrés Iniesta, y se colaba en el marco de la Almería. Es un recurso que es de Pedro, bien cubierto, y finalmente la pelota de Iniesta, que es el mismo. Se pierde bien poco que la pelota no vaya en sus estados. Leo Messi, Adriano, no dudas sobre la posición de Pedro, el disparo de Adriano, el balón rebotado en Trujillo. Leo Messi vuelve el balón en el área, centra Messi, esconde los brazos de forma prudente, inteligente. Nelson, saque de esquina. Parece que el Barça le ha dejado 3 minutos el balón al Almería, y de repente ha dicho, bueno, se acabó la pelota, es mía. Adriano, desvió Rodri, Soriano, Alex Vidal, sombrerito sobre Alves, se marcha más rápido ahí Alex Vidal que Dani Alves, y eso es mucho decir. Si Alex Vidal quiere combinar con Rodri, se equivoca, quizá debería haber exprimido un poquito más la jugada. Rodri estaba ya ventaja Izagame. Fábregas tiene tranquilidad, juega hacia el carril derecho, hacia ese costado por donde ahora se movía Alexis Sánchez. Fábregas, Alexis, el internacional con la roja chilena, termina perdiendo el balón. Berza, se equivoca Berza, pierde la pelota. Messi, debajo del esférico Pellerano, y se parecen los dos argentinos. Messi, que parece rehabilitado por lo anterior, se va de 4 y mete el balón en el espacio para Pedro, que entra en el lado izquierdo en fuera del juego. En un momento pareció que encorajinado Leo Messi, después de la primera pérdida, logró desembarazarse de todos los jugadores de la Almería. 4 se cierran sobre él, y el fuera de juego que no existe. A los pillos que vayan a traer Mucho color amarillo en las botas, ¿no? Es el predominante el día de hoy. Poquitas excepciones. Se lleva el balón ante Dani Alves. Cuando quiso ya recortar, Cristian, se le escapó la pelota. Fábregas y Dani Alves. Bartra que es consciente de la importancia de todos los minutos que pueda jugar, y el Barça es consciente de la importancia que ahora mismo tiene Bartra, mientras está pendiente de Mascherano y Puyol. El pasado probablemente
minutos tarde o no llegó a coger el vuelo que luego necesitaba de él el equipo, y eso también se está cuidando. Sí, tal vez acaso hay la urgencia o la necesidad de utilizar los partidos comprometidos como se dio esta temporada en Bayern. Claro, si tenías minutos, pues lógicamente no has adquirido la experiencia necesaria para el partido. Bueno, ha ganado todo bien. Llega a Piqué. Saludos que nos contaba Roberto que te mandaba un futbolista del Barça, creo que ya está en camino. Sí, tiene dos utilleros, uno con cada bota, tratando de ajustarlos por dos en las plantillas, y en cuanto pueda, pues Busquets las tratará de cambiar, interrumpiendo el juego lo menos posible y dejando el equipo el menos tiempo posible los momentos. Fíjate la posición de Busquets, al jugar ellos en dos puntos de la ocasión, Soriano y Rodri quieren tener superioridad numérica y Busquets como central, los malos Barça y Intentó anticiparse Marcos Tebar, no lo logró, la pelota al final favoreció al Fútbol Club Barcelona. Ahora, como decía Pizarro, sometido ahí Busquets entre los dos centrales, entre Bartra y Gerard Piqué. Pedro acude el canario a recoger el balón en la medular. Iniesta, en unas líneas tremendamente juntas. El Almería es complicadísimo encontrar espacios. Se busca el juego por dentro el Barça. Las habilidades del equipo de Gerardo Tata Martino. De todas maneras, abiertos sin la banda, pues hiciera falta. Están tanto Dani Alves como Adriano. Se anticipa, roba el balón Nelson. Nelson se marcha por el centro, acompaña a Vidal, que arrancaba en cargada explosiva, pero que recibe es Cristian. Cristian hacia Rodri. Busca la pelota de Sedana, consigue el tercero de Suso, pero el asistente que está encima de la jugada. Solo que la pelota supera del todo la línea lateral. Saque de banda para el Fútbol Club Barcelona, pero quizá esta última acción es un poco el reflejo de lo que quiere conseguir el Almería, y además tiene una futbolista para lograrlo: robar, correr y culminar, algo que todavía no ha hecho. sí, lógicamente, como decías, encerradito, pero sin retrasar de exceso la línea defensiva. Tiene 10 metros, 10-15 metros de la frontal del área, y ahí sí que están muy agrupaditos, de manera que incomodan esa posibilidad de combinación del Barça, que lo ha hecho siempre también. Inmediatamente después de pérdida de la intentar salir rápidamente. Fuera de zona, Piqué, Soriano la aprovecha para meter el pase. Rodríguez está hablando un buen rato con los canteranos de Barça cuando ha llegado el Fútbol Club Barcelona aquí a este estadio de Juegos del Mediterráneo. Está compañeros de vestuario. Historias técnicas, Roberto. De momento, ¿qué podemos decir de Francisco Martino? ¿Se parece algo a la hora de dirigir los partidos? Pues la verdad es que Francisco justifica muchísimo más que el técnico del Fútbol Club Barcelona. Puede ser también que entre juego y experiencia el Tata consiga mantener un poco más de tranquilidad, por lo menos aparente. Alves aparece por su lado natural, por el lado derecho, el centro cortado de cabeza por Trujillo. Suso, fuerza. Cabecea ese esférico Fernando Soriano. Ha conseguido mantener la posesión de la pelota Marcos Tebar. Messi, Sergio Busquets. Pensárselo al final, vuelve a combinar con Andrés Iniesta. Adriano se escapa de Suso, se escapa para ser más precisos, porque Suso, al verse desbordado, estiró la pierna y derribó a Adriano. Es otra de las consignas claras, en caso de haberse superado, intentar que no interrumpir el juego para evitar pues el peligro que pueda llegar la acción. Leo Messi. Messi ahora lejos del área. Messi que quería buscar pase complicadísimo para Pedro. Ahí hay que sorprender a muchos jugadores de la Almería y no se dejó sorprender de Llerano. Saca Dani Alves, Bartra. Piqué. Hubo un minuto de durarse las cosas. Con el Barça teniendo el control de la pelota y poco a poco aproximándose a los dominios de Esteban. Falta sobre Alexis. Derribado Cristian. Que su lateral aguerrido. Alexis se queja,
Ahí la entrada de Cristian, y aunque ya está en pie, Roberto acusa, ¿no?, lo ocurrido en esa acción. Sí, recupera su posición cojeando un poquito el jugador chileno y pasa a sacar rápido. Atención a Piqué, la ha tenido el Barça en la cabeza de Gerard Piqué. Hay un error de concentración muy evidente de la zaga de la Almería. Esos errores de los que hablaba su técnico Francisco y que han servido para que en 4 de los 6 encuentros el equipo rival haya acabado remontando un marcador. Nelson choca ahí con Busquets, lo aprovecha Andrés Iniesta para llevarse la pelota. Soriano más vivo que Fábregas, que no sabe de dónde salió Fernando Soriano. Le sorprendió ya ser Fábregas. Esteban largo al medio campo, donde baja la pelota Rodri, el que coge el Pichi Alonso con buena memoria futbolística. Ahora lo contamos. La madre de este estadio traía su memoria en detalle relacionado con él. Soriano y Alex Vidal. Alex Vidal recorta, dispara, pega en Bartra. El esférico cabeceado por Fábregas. Turno ahora para Barça en la contra. Es un 4-4. Vuelve a la carrera Suso. Ahí para Berza, Iniesta. Suso mete la pierna por detrás. Derriba en falta. Esta falta tengo más dudas, pero Suso llega al objetivo de nuevo de frenar esa aquí. Sí, una Almería chilena, una Almería Sevilla. Si no recuerdo mal, significaba la clasificación en el último minuto del Sevilla para el Champions. A partir de ahí, verdad que el recorrido futbolístico de Rodri, Barça de por medio, pero también Zaragoza, es una falla de memoria sorpresa. Sí. Por lo cual, bueno, buscando un asentamiento, ¿no?, un sitio donde estar cómodo, encontrarse a gusto jugando al fútbol. Bartra, Francisco le pide al equipo que tampoco se acomode, que no se vaya demasiado atrás. Y esa primera línea de presión la forman Rodri y Fernando Soriano. Gerard Piqué. No me extraña que dude, porque es que cuesta mucho ver un resquicio por donde encaja el día. Más moralidad de la gente de arriba. Mira a Leo Messi donde tiene que venir a recibir. Escapa de Alex Vidal, continúa Leo Messi apoyándose en Alexis, devolución hacia Leo Messi, pero evidencian el cruce de Cristian, mandando la pelota a saque de banda. Final, Leo Messi casi es irrelevante donde recoja la pelota, porque el peligro termina surgiendo, si es en el área. Sí mismo puede culminar, si lejos del área activa al resto de compañeros. Alex Vidal, para sacar el balón, devolvió Marcos Tema, el pelotazo de Alex Vidal, que no fue muy lejos. Leo Messi, intenta irse de Berza, no puede. Iniesta, Bartra, Piqué. Hay un poquito de espacio del Barça ahora para volver a construir. Piqué. No, está ahí. Allí que está terminando mucho en la construcción. Decías antes que fue un decremento de Sergio Busquets en algunos momentos, y Fábregas tampoco está consiguiendo ahí un poco galvanizar, ¿no?, el fútbol creativo del Barça. Esteban que recoge la pelota por sacar hacia el terreno azulgrana. Que esta vez no llegó, pero ahí están siempre atentos para recoger lo que deje Soriano, tanto Rodri como Alex Vidal, en este caso Busquets, Fábregas, Bartra y Gerard Piqué. Piqué, una vez más, esto, ahí están los tres en la misma línea. Pero lo hacen por tener superior numérica, va a ser un 3 contra 2, tiene que jugar la pelota de saltar, lo que pasa es que no hay manera de lanzar a la falta Rodri, cuando llega Piqué, gran balón hacia la banda derecha, sin embargo el balón de Dani Alves le impide llevarse el esférico. Alex Vidal se ve obligado a irse por el medio porque no encontraba salidas, pero lo hace muy bien. Reacciona Rodri en situación correcta, pero cortó Sergio Busquets. Fábregas, derribó Fábregas, pero un buen momento para llegar a tocar. Comienza Gámez. Cuando una falta puede beneficiar al instructor. Se produce la falta
Iniesta sobre Berza. Suso y Adriano están teniendo una relación interesante y poco a poco se va pensando según pasan los minutos. Va a lanzar, vamos a ver si es Berza o Suso esa falta. Lo digo simplemente no porque haya habido dureza, pero ya llevan varias faltas mutuas de uno a otro y evidentemente por posición van a seguir encontrándose. Sí, pero todos los centrales. Pellerano, que es un jugador importante, Pepa, que tiene mucha estatura, también Soriano, con la capacidad aérea. Queda Nelson como último hombre de la Almería. Suso que mete el centro. Víctor Valdés capturando ese balón. Sacó Valdés. Alexis. Sacará el equipo de Gerardo Tata Martino. Que se me fallara y macho. Valdés. Alexis, Iniesta, Alves, Marta. Seis Fábregas. Oscura Soriano. Para intentar ahí arrinconar en la banda del Fútbol Club Barcelona. Soriano que buscaba a Adriano. Soriano que cuando realizaba sus funciones en la previa, Pichi, estaba en el único que me gusta decir muchos seguidores del deporte. No se creía que el otro día que hiciste 3 tacadas. No se lo creía. Soriano de los que hay una banda. Que suele ser habitual, no solo por los artistas, sino por las personas que venían a Almería. Adrián jugando con Dani Alves. Gesto reiterado de Francisco en la banda. En cuanto el equipo empieza a irse hacia atrás, quiere que ese acordeón que forma la línea de la Almería se abra hacia adelante, no se quede demasiado escondido en su área. Fábregas. Andrés Iniesta. La pierna izquierda abierta hacia Dani Alves. Consigue controlar, dominar la pelota. Y el Messi. Messi se escapa, sigue Messi. Toque de primera de Pedro Messi. Se adelanta el Barça con el gol de Messi, 20 de juego, 0-1. Me pongo la piel de todo el rival y el fútbol Barcelona y acciones como esta que dice, estamos defendiendo muy bien, estamos creando muchos problemas, no se siente cómodo el Barça, no nos crea peligro y aparece Messi simplemente con una pared y te la coloca ya pegado, pegadita al palo, no, al palo y dentro. Es una muy buena pared, aquí vemos una pared fantástica y gusta esa rosca para pegarle además con mucha potencia. Esteban no tenía ninguna posibilidad de desbaratar ese lanzamiento de Leo Messi que abre el marcador, que adelanta al Barça. Roberto, que genera sensación de cierta frustración en la grada de este estadio Juegos del Mediterráneo. Sí, efectivamente, en Almería que estaba mano a mano con el Fútbol Club Barcelona, ver como Messi se ha sacado de la chistera una genialidad y ha puesto por delante a su equipo. Defendible probablemente la acción de Leo Messi. Sí, además no puede el entrenador Francisco en este caso, si estamos haciendo las cosas bien, estamos replegando, estamos presionando, no dejamos pensar al poseedor del balón, pero claro, aparece un jugador de esa calidad y te hace lo que te ha hecho y de nada sirve defender bien. Siguiente jornada de Liga, Messi lleva 6 goles en el campeonato doméstico. Empieza a incrementar las revoluciones de su productividad goleadora. El delantero argentino, Andrés Iniesta, y el erudito a Suso, perdón. Berza jugando con Suso, pisa ahí el extremo andaluz, quería buscar la acción con Rodri, falta que indica Inza Gámez. Adriano que está teniendo trabajo con Suso, está exigiendo mucho en el futbolista de la Almería. Va a lanzar Berza. Indica retrasar su posición Pedro.
Por ahí Zagámez. Soriano ya buscando zona de remate, la pelota de Berza que va mucho más abierta para Luis Vidal, ha querido controlar, muy difícil teniendo encima ya a Dani Alves, el pelotazo por la carrera de Leo Messi, sale de su área Esteban, y ahí con tranquilidad deja que el balón caiga finalmente en sus dominios para poder jugar con calma. Soriano al lado derecho, y hacia allá abierta la pelota Esteban, ya la tiene cerrada Soriano, nunca Piqué sale a buscar a Soriano y Busquets estaba enmarcado con Rodri. Sí, lo más importante no es en este caso que no es vencer ese balón aéreo que le llega a Soriano, sino que la siguiente acción esté controlada. Muy atentos a esas disputas, hacia dónde va el balón, si hay prolongación. Sobre Suso. Empiezan a ser ya muchas, las que se han hecho mutuamente en las últimas que está cometiendo Adriano. Parece que están hablando más comentaban jugador y técnico. Ese que una cosa de calentar Neymar. Bueno, pues esa es la novedad, la que hace el bueno Pichi Alonso. Luego en la acción de estrategia el remate se ha marchado fuera. Algo pasa con Leo Messi. Después de ese gol, algo debido de notar el futbolista argentino que lleva que caliente Neymar. Alexis, Pedro que entra con un rayo dentro del área, está esperando, al final se quedó en la frontal. El canario por Iniesta. Neymar ejercitándose en la banda y vigilando nosotros desde la altura. Roberto Rodríguez a ras de hierba lo que ocurre con Leo Messi. Claro, también es una forma de ser. Y en acción de contraataque Adolfo no ha participado, se ha quedado y iba Alexis, se dice acompañado de estar bien físicamente y se ha quedado grabado. Es decir, que está difícil interpretar lo que ocurre a Leo Messi. Vamos a ver, después de muchas fintas, no también terminado por salir por la línea de fondo, pero logró entrar Alexis Sánchez y la acción continúa. Sergio Busquets, Alexis que busca una acción parecida a la anterior, error de Teo, para desviando de Leo Messi, que remató porque engañó el balón, pero no porque esté en condiciones. Vuelve a mirar hacia la banda Roberto, no sé lo que se va a prolongar esta situación porque hay otro jugador que el Barça calenta. Sí, Xavi. Es Xavi y Messi que se dirige, yo creo que va a ser bastante firme hacia la zona de banda. Y después de esta jugada ha vuelto a hacer otro pequeño gesto del Tata. Yo Messi que tiene que hacer muchos titulares en prensa de cuestiones extradeportivas. Jugada mal Bartra por una acción sobre Fernando Soriano. Zagámez no ha dudado ni un instante. Messi no retira la mirada del banquillo. Por detrás, de forma clara Bartra, derribando a Fernando Soriano. Estado del partido, el central, Leo Messi, brazos en jarra, esperando acontecimientos. De momento aguanta el terreno de juego, pero está claro que no está en condiciones, no está a gusto, ha pedido la sustitución. Eva, Nelson, Suso, Rodri, y juega de nuevo con Nelson. Nelson intentó un remate que sale, Pedro le levanta el balón, luego le ocurre lo propio a Pedro ante Suso, pero es Leo Messi y le encuentra la pelota. Realmente el primero quiere jugar y correr y le está quedando unos cuantos balones en los últimos minutos. Manda Xavi igual, Ya ha tirado ya la zona de calentamiento Neymar y efectivamente es Xavi. Obligado a adelantar su posición. Habrá que acudir a otro con 2 pies con la pelota. Con peligro, amonestado el centrocampista de la Almería. Así que antes también cometió la falta Bartra. Y Xavi Hernández, que yo supongo que Martino pensaba protegerle, dosificarlo también.
atención. Y aprovecha la Almería, la sensación que se ha hecho la salida de Messi, hay cierto desconcierto. Piqué, Adriano, Iniesta, Xavi Hernández. Hasta el momento no había conseguido tener el balón en sus pies. precisamente el motivo de la entrada de Xavi para tener más control sobre el balón, tener más control. Verano. No sé si por ahí abajo, Roberto, has podido apreciar un detalle más que nos lleve a dilucidar qué ha ocurrido con Messi. Pues lo que sí es mucho movimiento alrededor del argentino, mucho hablar con fisios, con el doctor, también con Mutilleros en la demarcación de los fisios corriendo a la zona de vestuarios, y la sensación que se percibe desde aquí, cuando me pareció que estaban hablando, confirmar que sí que es un problema de tipo muscular, pero efectivamente el alcance ahora mismo es imposible. El fútbol a veces tiene paradojas un tanto extrañas que coincidan que Messi empieza a jugar medio empieza a tener muscular, alguno le saca la punta, se vuelve Adriano, Pedro y Nelson, está más intenso ahora en la Almería, está Busquets, Dani Alves, se ve muy fácil ante la presión del Fútbol Club Barcelona. Alexis, Fábregas por el centro, en el lado contrario está Pedro, una jugada de Alexis Sánchez, de forma individual y resolvió con ese disparo alto. Recuperando el resuello Alexis, también disculpándose con un compañero.
Esteban y Pellerano. Messi salió, marcó y se fue al banquillo lesionado. Fernando Soriano, otra vez Soriano con punto Valdés. ¿Quién dentro punto Valdés para Dani Alves? La asistencia está bien, pero bueno. porteros, calidad para la defensa de su portería? Mucha más naturalidad. Cada vez estirándose más la Almería con la idea de presionar muy arriba y que no pasaba eso. Paso largo. Se ha bloqueado en parte el juego del Barça. Méritos de la Almería y se está incorporando anteriormente que también algo ha tenido que ver el cambio. Xavi, Alexis por detrás, ha saltado Cristian y llegó a tocar de cabeza. Falta de Adrián. Roberto. Que están protestando en la reiteración, en el caso de Adriano, que está realizando muchas faltas, que está por el brasileño, uno a la lista, Esta Almería en cada pelota de vida, los muchos. Esteban, balón a Nelson, Esteban está dando balones milimétricos, cada vez que desplaza la pelota en largo, Tebar, Tebar con Rodri, estuvo ahora fino Rodri, el toque, Pellerano, Asturiano, empuje hacia Fernando Soriano, y metió el juego por la Bartra, ahí cuidando al Piqué. Dani Alves, Xavi, Gámez que no sabe cómo fijarse en el medio, Fernando Soriano, levanta la mano, sigue la información, haciendo ahí, dejó huella sobre el tobillo de Xavi Hernández. Del futbolista, interpreto que involuntario, no por ello deja de ser tremendamente peligroso, de hecho Fernando Soriano, está ahí esperando a que se recupere Xavi para disculparse. De bien para llegar al descanso, sigue ganando el Fútbol Club Barcelona un día en esta séptima jornada donde muchos focos de atención, uno especial, el Santiago Bernabéu, partido de Canal Plus, el partidazo del madrileño Real Madrid Atlético de Madrid. Soriano metió falta y Zagame está aplicando la ventaja. Gerard Piqué. Casi 20 minutos. Le pidió el balón, pero de manera de meter ese esférico, al menos no la encontraba Piqué. Derriba Trujillo a Pedro. No mucho. Tiene claro las consignas, las líneas, Yo es que a los 8 años una panorámica de lo que hace sus pelota larga de Bartra hacia Pedro con el pecho Nelson. Estaba ahí rápido a la hora de reaccionar. Va a sacar de banda. 6 faltas. Adelantado con la entrada de Xavi Hernández, Iniesta. Bartra y Xavi. Xavi que vio el desmarque de Dani Alves. Cabecea despejando a Luis Vidal. Sergio Busquets. Busquets, Fábregas, se echa encima a Luis Vidal, cae a Luis Vidal, no hay falta. Alexis, centro hacia Pedro, toca en su camino con Pellerano, el balón para Esteban. Y aquí se va a hacer ese balón, no hizo falta. Suso, Xavi Vidal, se mueve ahí entre 30 defensores, provoca la falta. Suso, que está siendo un problema para el Barça. Sí, quiere más desequilibrio, sobre todo por esa banda.
si es el propio Suso o Berza. Se siente más cómodo la Almería, me está el marcador al derecho y se siente cómodo en el terreno de juego. Pasa tal vez le falta entusiasmo Xavi Iniesta, es mucho más de lo que está haciendo. Muy bien tocada por Berza, llegaba a segundo palo Cristian. Al final, no ha sido Barca quien cedió el saque de esquina. En efecto, es un buen recurso que ha utilizado Ibarra. Probablemente lo más sensato en una acción incómoda para el defensor. Y Cristian se preparaba ya para enganchar el testarazo. Vemos claramente como el Barça olvidó la zona en los corners y las faltas laterales. Saque de esquina, Berza, cerrando el balón, Valdés, saca el puño, casi un batazo de béisbol lo que hizo Valdés. Golpea ahí como pudo la pelota. Iniesta salió trastabillado, aún así logra combinar con Dani Alves. Para apretar este se va hasta el final para provocar un error en poderle golpear mal la pelota. Xavi. El balón de Xavi, toma Teban, Cristian. Luis Pérez llega, si lo hace cerca de Busquets, pero la pelota se le da a Soriano. Se aguantando, se equivoca el pase de hacia Suso. Se confía en Busquets, Alex en la frontal. El remate espléndido sigue regulando más. Se borrachó de balón a Luis Vidal, que no encontraba el momento de buscar al compañero. Le sobró el último recorte, ahí marchado muy bien el primer defensor del Barça y el segundo ya no podía botar por un disparo que se con la pierna izquierda. Bajando el esférico, avanzando con tranquilidad. Ha sido tranquilado Pedro porque terminó perdiendo la pelota, no va a arreglar para el Barça. Dani Alves, Xavi Hernández, Pedro Rodríguez, Cesc Fábregas, ahora también cayendo en ese lado derecho de forma, entiendo, puntual. Xavi Fábregas pidiendo el balón y ha visto Xavi al suelo, despeja a Cristian. Valiente Almería, arriesgando, añadiéndole mucho grado de temperatura al partido. El Barça de momento aguantando, protegiendo el gol de Leones. Sí, de hecho no recordamos en ninguna de las dos porterías que una opción clarísima de gol, ¿no? Esa opción de Messi. Han tenido que intervenir los guardametas. La última acción de que terminó acabando la jugada en defensa. Esteban, esta cabezón, mal. El balón para Teban y este con Berza. Veterano, Nelson y Suso. Esa Suso sale hacia el lateral, tocado por el brazo Alexis Sánchez. El cuerpo Suso para proteger el balón, con la pierna izquierda, le da la espalda al defensor y utilizando el cuerpo fantásticamente para que no llegue el defensor a la altura del balón. Esteban, Fernando Soriano que con la mirada parecía que iba a jugar con Rodri. Alexis, falta innecesaria de Nelson, que se disculpa con Alexis, aplica bien la ventaja a Izagárez. Iniesta, Alexis Sánchez, Fábregas con Adriano con Fábregas, de primeras para Alexis y un toque más para combinar con Adriano, no le sale. Berza, Nelson, el Barça presiona arriba y logra robar, habilitado Pedro, pero le pilló a contrapié ese balón y no pudo reaccionar a tiempo. Arriesga también Almería sacando la pelota jugada desde su propia área. Alex Vidal, falta de Bartra, que recordemos tiene una cartulina amarilla, sigue optando, lo hace Piqué, lo hace Bartra, por ir a buscar sus acciones casi de Canal Club, de centímetros para buscar la anticipación. Sí, la anticipación siempre corres el riesgo de que el delantero o el rival te ponga el cuerpo y
Rodri, dispara Rodri. Si no me equivoco, es su primer remate de todo el partido, la primera opción que ha tenido. Le pedí explicaciones a Busquets. No sé si Roberto, cuando prolonga la pierna en el remate, termina pegando a Busquets. Se le ha salido la bota, de todas formas, a Busquets, y en parte se quejaba de que probablemente en la arrancada ya le descalzase las botas que tanto le han dado y que de momento no ha cambiado. Pisotón de última hora, y recogido por nuestras cámaras. Pisotón que es lo que no le gustó a Busquets. Veterano Esteban Soriano, que ya sabe que va a ser él el destinatario de esa pelota. Que es Soriano, como falta ahora de Bartra. Andrés Iniesta, Busquets, Dani Alves, lanzando, y sale, Cristian puede robar, Alves con la mano. Sigo diciendo que con las manos bola y que genera mucha confusión. Estaría bien que un día lo explicase. Porque, claro, esa mano es flagrante, voluntaria, en fin. Que no toca ninguna jugada de peligro. Y ha dejado los tacos Rodri a Piqué. Rodri que se venía ahí. Últimos segundos de los 45 reglamentarios. Nelson. Veterano. Hernán Veterano. Soriano, corre Rodri, corre Adriano, ese brasileño quien llega primero. Piqué. Pelotazo defensivo del Barça. Cristian, Teo, Soriano, Rodri, el área, dispara, Víctor Valdés, segundo intento, Rodri de cabeza hacia Soriano, y el Alves que va a disparar. El cabezazo de Rodri, Suso que pierde el balón, pero llega también al rescate. Teo, Nelson, no sale el esférico, Nelson que busca la